Y pues estamos aquí en el día 17, ya a 4 días de terminar nuestro reto. Y pues estoy segura que ya a estas alturas han podido ir observando sus creencias, sus patrones de pensamiento, aquellas emociones que los bloquean para salir adelante. Y eso es lo importante, como empezar a observar, a dar pasos, a empezar a darnos cuenta de cómo vamos. Y pues vamos a empezar con nuestro centramiento, con nuestra respiración. Hola Maritza, buenos días. Eh, Hoy vamos a hacer otra respiración que es del pranayama para jalar energía vital. Sirven muy bien en las mañanas. Y vamos a hacer puños así, con los pulgares hacia arriba. Y vamos a hacer hacia arriba como si jaláramos y acá abajo lo cerramos. Arriba, con las manos abiertas arriba, jalamos abajo, arriba, abajo. ¿Ok? Vamos a hacer 10 veces. Vamos a empezar. Inhalo y exhalo. La respiración va a ser por la pura nariz. Iniciamos, va a ser rápido. Arriba, abro, abajo, cierro. ¿Ok? Bajo, quedo 10 segundos. Con pura respiración por nariz. Inhalo y exhalo por nariz. Una vez más. Me quedo. Última vez. Ahora abro mis brazos. Jalo la energía y la acerco a mi corazón. Una vez más. Jalo. Última vez. Inhalo y exhalo por la nariz. Siento la energía alrededor de mi pecho. Y exhalo. ¿Cómo estamos?
Pues ayer hubo muchos comentarios. El tema de ayer les movió. Hoy es un poco, pues no similar, pero sí forma parte de lo que vimos ayer. Y es una parte sistémica que es muy importante. Y esto, ¿a qué hablo con sistémico? Vamos a hablar del sistema que es la familia y cómo está compuesto ese sistema. Hilda, buenos días. Nancy, Giovanni, buenos días. Y un sistema, pues, tiene cada una de sus partes, como el sistema solar. El sistema solar, pues, está el Sol y los demás planetas, todos están en un orden y tienen una función. Y si algo de ese sistema se alterara, colapsaría el universo. Entonces, todos los sistemas están hechos de determinada forma para que funcionen, para que vayan llevando un ritmo, para que todo se desarrolle armónicamente. ¿Y qué pasa cuando se altera ese sistema? Pues es cuando empieza a haber desequilibrios en el sistema. En este caso vamos a hablar pues del sistema familiar. ¿Y quién es el sistema familiar? Pues el sistema familiar básico es la mamá, el papá y los hijos. ¿Y qué pasa con este sistema? ¿Cuándo se rompe? Pues son muchísimos casos. Pero antes de eso les quiero decir que la importancia de guardar el sistema es que en la cuestión familiar existen 3 órdenes. El primer orden del sistema familiar es la pertenencia. Todos necesitamos pertenecer a algo. Y por eso es que muchos grupos como de alcohólicos, de neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, todos estos tienen mucho éxito porque cumplen con una función que es de pertenencia, el de pertenecer al clan, pertenecer a un sistema. Entonces si mi sistema está roto, siempre voy a buscar pertenecer a otro. Si la pertenencia en mi sistema está rota, siempre voy a buscar pertenecer a algún sistema, porque es parte de mi naturaleza pertenecer. ¿Y de qué forma puedo yo romper eso? Cuando las familias se desintegran, cuando no hay cohesión, cuando no hay buena armonía dentro de la familia y cada uno va por su lado. Y entonces yo vi a mi papá un año y ya nunca lo volví a ver, o a mi mamá, o mis hermanos se fueron, y está roto el sistema. Entonces, cuando el sistema está roto, yo siempre voy a buscar otros lugares en donde pertenecer. Y donde encuentre que existe esa posibilidad de pertenecer, donde dicen que ese grupo es mi familia, ahí voy a estar, aunque a lo mejor ese sistema no me permita crecer. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero aquí la cuestión es que el origen de esto es que el sistema familiar está roto. El otro orden es el orden del equilibrio. Tiene que existir del dar y recibir, un equilibrio entre el dar y recibir. Yo no puedo solamente tomar del sistema, en este caso puede ser de la mamá, del papá, aunque esa es la función primaria de una mamá y de un papá, el dar. Pero lo más importante que tenían que darnos era la vida, y eso ya lo dieron. Entonces, de ahí, mi principal función como papá es nutrir, es dar, y del hijo tomar. ¿Cómo se rompe este equilibrio? Cuando el hijo no toma y da. Cuando los hijos asumen roles que no les pertenecen. Cuando la mamá o el papá no pueden dar y el hijo no puede tomar. Ahí se rompe ese equilibrio. Y el otro orden, que es
todos son muy importantes, pero creo que es como el que más fácil se rompe, es el orden de la jerarquía. Y que esto implica que mi mamá y mi papá siempre van a ser los mayores, siempre van a ser los grandes, los adultos. Y los hijos siempre van a ser los pequeños. Y entonces nos podemos encontrar que hay hijos que desde muy pequeños asumen el rol de mamá o papá por diversas razones, porque la mamá falleció, el papá abandonó la familia, pueden ser, o porque siempre estuvo enfermo y no participó activamente en la familia, y entonces otro tiene que asumir ese rol. Y bueno, ¿y qué pasa cuando no hay de otra? O sea, por supuesto que quien esté más cercana a la persona, que por decir está enferma, por decir si hay una mamá enferma que no puede hacerse cargo de los hijos, de los demás, entonces una de las personas o de los hijos ocupa ese lugar. Pero se rompe la jerarquía cuando, además de cuidar o de apoyar a esa persona, empiezo a asumir roles y responsabilidades que no me corresponden y empiezo a darle orden a mis hermanos, empiezo a ser yo quien organiza todo y empiezo a tomar un papel de mamá o de papá y que ya no me corresponde. Y después ese rol se lleva hacia el futuro. Y entonces cuando mis hermanos o las personas que yo tuve que cuidar ya crecieron, ahora busco a quién más cuidar, a quién más proteger, y voy perpetuando ese rol que yo me salté, el de ser hijo. Entonces todos estos tres órdenes de la vida, cuando se alteran, provocan desequilibrios en las personas y en el sistema. ¿Y cuál es la importancia de tener este orden? También la cuestión es el aceptar a la mamá y al papá como lo que son, los mayores, los que nos dieron la vida. Y contra eso ya no se puede hacer nada. O sea, siempre van a ser ellos nuestros papás, estén juntos o no estén juntos, lo conozca o no lo conozca. Yo nací a raíz de dos personas y energéticamente traigo la herencia de esas dos personas, de mi mamá y de mi papá, la herencia genética de mi mamá, la herencia genética de mi papá. Eso va a ser siempre, me guste o no me guste, me peleé con esa idea de es que no sabes cómo fue mi papá, es que no sabes cómo fue mi mamá, y vieras la vida que nos daban. Eso ahorita yo no lo puedo poner a discusión, porque independientemente de cómo hayan sido, ayer lo platicamos, esa fue una lección a nivel de alma que se hizo para que yo viniera a aprender alguna lección, para que yo viniera a sanar algo, a trabajar algo en este mundo material. Pero cuando yo elijo a esa pareja, así haya sido por situaciones de violencia, no estoy diciendo que se olvide lo que se ha vivido o lo que se ha padecido. No, por supuesto que no. Eso existió y ha dolido, y ese es otro proceso. Pero si yo no acepto esa pareja que en un momento de mi alma eligió, me estoy negando a lo que esa persona a esa herencia que yo necesité y que yo en un inicio busqué. Entonces, en todo este desarrollo de la vida de los humanos, pues van habiendo obstáculos, van habiendo situaciones que van transformando la vida de las personas, y no muy favorablemente, en donde puede haber violencia, abandono, maltratos, muchas cosas. Pero el hecho de yo aceptar esa energía materna y esa energía paterna, a mí me da integridad. Me da integridad para seguir
avanzando, para seguir yendo por la vida. Y les voy a decir por qué. Porque el que yo pueda tomar a mi papá tal y como es, y si no lo conocí, a esa figura, porque finalmente existe, yo estoy tomando de mi papá la acción, la, la energía para afrontar retos, para superar límites, para asumir riesgos y para materializar proyectos. Entonces, si yo no acepto la energía de papá y la energía de mamá con su historia personal, con sus ancestros, con sus papás, los papás de sus papás y todo lo que tuvo que pasar en cuestión de generación en generación para que yo hubiera nacido. Todo lo que pasa a raíz de que nací, pues va siendo una consecuencia de eso. Yo escogí en un momento de mi alma esa mamá y ese papá. Las circunstancias que se desarrollaron después, pues esas ya a mí ya no me corresponde controlarlas. Entonces yo lo que tengo que saber es aceptar el hecho de que esa mamá y ese papá hicieron lo que yo soy. Nadie más lo pudo haber hecho igual, nadie. Y entonces, cuando yo niego alguna de esas dos energías, me estoy negando a tomar una parte de mi vida. ¿Y qué nos da la mamá? La mamá nos da abundancia, abrirnos a la vida. La mamá es la generadora de vida, ahí todo se desarrolla. Cuando estamos en el vientre tenemos todo para crecer durante 9 meses. La mamá representa todo eso, la vida, la abundancia, el poder estar bien, la creatividad, la seguridad, la plenitud, la afectividad y las relaciones. Nuestra mamá nos da todo eso. Entonces, si yo al día de hoy vivo peleada con mi mamá, por lo que sea, y les digo, no estoy aquí negando que las razones sean válidas, cuando yo rechazo a mi mamá, estoy rechazando todo esto en mi vida. Y obsérvenlo, si yo tengo problemas con aceptar a mi papá como era, tengo dificultades en la acción, en afrontar retos, en superar límites, en asumir riesgos y materializar proyectos. Y si yo tengo conflictos en aceptar a mi mamá, estoy generándome obstáculos en la abundancia, en abrirme a la vida, en la creatividad, la seguridad y la plenitud y la afectividad y las relaciones. Entonces yo tengo que elegir conscientemente en dónde quiero estar. O sea, seguir manteniendo ese resentimiento, ese rencor hacia alguno de mis progenitores, o elijo aceptarlo y agradecer algo que nunca nadie más me hubiera dado de esa forma y que es la vida. Y miren, les platico, por ejemplo, de una historia, de un ejemplo que menciona W. Dyer en su libro El poder de la intención, de que entrevistan a dos hermanos gemelos ya adultos. Uno era un próspero empresario y el otro era una persona que tenía problemas de alcoholismo y económicos y que no lograba despuntar en su vida. A los dos les hicieron la misma pregunta. Oye, ¿cómo es posible? Le preguntaron al empresario, ¿cómo es posible que teniendo un papá alcohólico y que no respondía a sus necesidades, tú te has convertido en un gran empresario? Y el empresario responde, es que no tenía otra. O me salía de ahí o mi vida se iba para abajo. Dice, no tuve otra. Y la misma pregunta le hacen al otro. ¿Cómo fue que tú llegaste al alcoholismo y todo cuando tu papá también era alcohólico? Y exactamente contestó lo mismo. Pues no tenía otra. Mi papá era alcohólico, fue lo que aprendí, fue lo que vi. Y entonces esta metáfora nos hace ver que no importan las circunstancias, sino lo que nosotros hacemos con ellas. Entonces, así de importante es poder aceptar esa energía y aceptar y no pelearnos
con el hecho de que a lo mejor nuestra mamá o nuestro papá no era como nosotros hubiéramos querido. Pero aparte no tenían por qué haber sido como nosotros queríamos. Es la vida en cada momento nos va poniendo las experiencias que vamos necesitando. Y habrá quien necesitó una mamá y un papá nutricios porque venía a enfrentar otros retos hacia futuro. Y habrá quien no le tocó eso porque sus retos estaban en sus primeros años o en la primera adolescencia, en la primera adultez. Y otros habrá que los tengan que vivir después. Pero de que todos vamos enfrentando retos día a día, todos los tenemos. Y si podemos lograr integrar la energía que nos da nuestra mamá y la energía que nos da nuestro papá, tenemos más elementos para salir adelante. Todo esto de los sistémicos son temas realmente de muchísimos temas. Tienen que ver con abundancia, con salud, con todo lo espiritual, cuando yo me niego a aceptar mis ancestros. O sea, esta parte sistémica es, bueno, a mí en lo personal me apasiona porque podemos, estudiando el sistema, estudiando cómo ha sido la vida de la persona, podemos ir encontrando en dónde quedaron atorados sus aprendizajes. Y entonces cuando se logra destrabar eso, la persona adquiere energía, creatividad, fuerza y se vive más completo. Porque ¿quién de nosotros no ha sentido como esa falta de no ser vistos, de no ser escuchados, el de no haber tenido una mamá, el de no haber tenido un papá presente, porque pudimos haberlos tenido físicamente, pero eran personas que todo el tiempo o estaban trabajando, o estaban enfermos, o estaban de malas, y en realidad nunca hubo un acercamiento, nunca hubo una comunión con esas energías. Y entonces yo aprendí a rechazarlas. Y empecé ya cuando el adulto juzga. El niño no juzga, el niño su principal función y su objetivo de vida es hacer feliz a sus papás. Ese es el objetivo del niño. Y si para eso tiene que hacerse invisible, el hijo se va a hacer invisible. O si tiene que convertirse en la mamá o en el papá, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el niño lo que quiere es que sus papás lo amen. Ya después cuando crecemos, cuando nos individualizamos de nuestros padres, que es cuando termina la adolescencia entre los 13, 14, 15, aunque ahora dicen que se ha extendido hasta los 18, 19. Pero en todo ese tiempo, cuando nos empezamos a individualizar, que ya nos gusta más estar con los amigos, que ya no es el núcleo familiar quien nos da el sustento, y hasta los 11, 12 años quien nos da ese sustento es la familia. Y si en la familia hay quebrantos, pues yo voy a vivir con determinadas carencias. Después, cuando yo me individualizo, que es a partir de los 12, 13 años, mi mundo está en el exterior, en mis relaciones con mis compañeros de la escuela, en mi grupo de mi casa, alrededor de mi casa, es cuando yo me empiezo a relacionar. Pero si en donde estuvo mi núcleo familiar yo no pude obtener esas bases, me va a costar más trabajo ir hacia adelante. Pero aquí lo que pasa en esta época, lo que pasa es que el adolescente empieza a separarse de sus papás y empieza a crearse una idea de cómo debieron de haber sido sus papás. Y entonces los empieza a juzgar, es cuando ya no quieren el beso de mamá ni que su papá los acompañe. Ya hay una individualización que es parte de los procesos naturales de la vida. Y entonces, si no hay una buena relación entre la mamá y el papá, el hijo empieza a crear barreras y a sentir que le tocaron los peores padres. Y muchas veces esta idea, ya cuando son adultos, a partir de los un adulto ya más formal, se podría decir, es a partir de los 21. Entonces, cuando yo ya llego a esa edad,
si yo no he tenido la oportunidad de trabajar a mis papás, de observar mi sistema y todo, muy posiblemente me los lleve, y que es la gran mayoría, me los llevo en mi etapa adulta. Y ahí es donde yo empiezo a tener una idea de que mis papás fueron así y asado, de que no me dieron esto, no me dieron lo otro, y no he sido consciente de la importancia que implica aceptar a mi mamá y a mi papá. Y entonces después, cuando la persona está en la vida adulta, ya no se sabe relacionar porque se vive como niño o adolescente porque no logró nutrir esa parte de su vida. Y, y la vida es que los niños buscan hacia sus padres. Las parejas o los adultos buscan hacia la pareja. Y las personas ya adultas, los progenitores, buscan a los niños. Ese es como debería de ser el orden. Que yo cuando soy niño, estoy con mis papás. Cuando soy adulto, busco una pareja y ya como pareja soy un progenitor y entonces yo tengo hijos. Este sería como el orden. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que los niños muchas veces no tienen papás, tienen hijos. ¿Por qué? Porque o el papá es una persona muy inmadura, o sea, he conocido casos de personas y generalmente es a esta edad, de entre los 7 y los 9 años, cuando muchas cosas en la vida cambian, en la vida de las personas. En esa edad o fallecieron sus papás, o los papás se separaron, o hay quiebres muy importantes entre los 7 y los 9 años de los niños, y eso puede marcar muchísimo la segunda parte de su niñez. Y esto es como una cuestión de orden de la vida. La vida, si ustedes pueden ir observando, se va desarrollando en septenios, cada 7 años. Hagan un resumen de su vida por 7 años, de 0 a 7 años, de 7 a 14, de 14 a 21, y observen cuáles fueron las cosas importantes que sucedieron o que recuerdan más importantes de cada bloque de 7 años. Y van a poder ir observando cosas muy importantes. Pero en esa edad de 7 a 9 años, muchos niños viven los divorcios de sus papás, o que observan que hay muchos conflictos, o pierden a familiares muy queridos. Y entonces es esa edad en que el niño deja de ser un bebé, y que es como toda el kinder, y entra como a ser ya un niño que logra percibir su mundo. Y si ahí hubo quiebres o choques importantes, es importante trabajarlos y sanarlos. Y ya después viene de hasta los 13, 14 años. Y puede ser que haya sido o una vida tranquila o una vida muy complicada. Y entonces se van hacia la adolescencia con carencias muy fuertes y con dolores muy fuertes. Y bueno, pues ya de ahí pues a la adultez, y se vive con ese dolor. Pero hoy el adulto es el que hoy sí se puede hacer responsable de todo eso. El niño no lo podía hacer, y si no tuvo como una contención, si no tuvo quien le explicara cómo estaban sucediendo esos sucesos, si vio divorciarse a sus papás sin que nadie le dijera nada, sin que le explicaran qué era lo que estaba pasando, es un niño que va a crecer con mucho miedo porque sus bases fueron rotas. Y entonces va a ser un adolescente temeroso y un adulto temeroso. Entonces es importante observar todo esto, y si tenemos hijos chiquitos, ir observando qué es lo que les estamos diciendo. ¿Cuántas mujeres si se separaron del esposo o incluso casados, hablan mal de la pareja? O sea, hombre o mujer, hablan mal de la pareja, o la demeritan por ser mujer, o le dicen que es tonta, que no sabe hacer otra cosa, o la mujer le dices que tú no haces nada aquí, tú lo único que haces es traer dinero y tus hijos no te importan, y en fin, se meten en situaciones de adultos e involucran a sus hijos.
Y como les digo, ahí se está rompiendo ese orden. De lo que los hijos tienen, los niños tienen son padres. Lo que los adultos tienen es pareja. Y lo que los progenitores tienen son hijos. Y hay que respetar ese orden. Entonces, cuando no lo respetamos, se pueden quebrar muchas cosas en la vida de la persona, surgir muchas, y aparte el niño no entiende y se la vive culpable, se la vive sintiendo que no hizo bien su trabajo como mamá o como papá. Él nunca va a poder llenar esos zapatos porque no puede. O el adolescente. Cuando el adolescente, como les digo, su mundo es el exterior, a partir de los 13 hasta los 21, su mundo es relacional, es de conocer personas, de salir al mundo a explorarlo, a relacionarse, y ya no en su seno familiar. A esa edad muchos niños tienen que hacerse cargo, o adolescentes, de sus papás. Pero como les digo, no es el hacerse cargo, porque habrá situaciones en las que no se pueda de otra forma. Es asumir, no es diferente dar una ayuda a asumir un papel, un rol que no le corresponde a esa persona. Entonces, si ya soy un adulto que vivió todas esas circunstancias, entonces, ¿qué voy a hacer con ellas? ¿De qué forma las voy a transformar? ¿De qué forma voy a sanar eso para yo poder tomar de la vida lo que me corresponde? Entonces es como integrar esa parte de, de mamá y papá, integrar esas energías, porque al final de eso son energías. No es el papá que físicamente yo conozco o no conozco, o esa mamá que yo no conocí porque falleció. O sea, es darle lugar a esa energía de que yo vine de dos seres que se unieron en un momento por las circunstancias que haya sido, y que mi alma ya había escogido, ya había hecho ese contrato, y que están aquí para que yo pueda venir a cumplir el aprendizaje que necesitaba cumplir. Y cuando empiezo a fluir con eso, cuando empiezo a soltar como ese dolor de lo que fue mi infancia o mi adolescencia o mi primera adultez, puedo empezar a sanar y puedo empezar a tomar de la vida. Cuando yo pongo ese orden en mi sistema. Y cuando yo hago eso, bueno, hay mucho en cuestión de constelaciones y movimientos del alma, pero vamos a hacer una meditación que es un poquito larga para que podamos hacer esta integración. Pero sí tengo que ir con esa disposición de observar que el poner ese orden, el darle ese lugar, es para beneficio mío. Y cuando yo logro integrar esa energía, mamá, papá, esa fuerza, mamá, papá, entonces tengo muchas más elementos, más herramientas para ir por la vida. Y cuando yo me dejo de luchar, me dejo de resistir, que acuérdense que les he dicho, a lo que me resisto persiste. Cuando yo me dejo de resistir, de creer que mis padres hubieran sido de otra manera, entonces empiezo a fluir con la vida. Empiezo a generar oportunidades, o empiezan a aparecer oportunidades, porque estoy sanando esa parte que era parte de mi aprendizaje. Y créanme, aquellos que tuvieron esos padres que sí estuvieron, que fueron nutricios, después sus experiencias son de otro tipo, pero hubo quien su mayor experiencia o su parte más conflictuada o dolorosa estuvo en sus primeros años. Y hoy ese adulto no tiene otra alternativa. O observa, integra, acepta y toma, o siempre se va a encontrar con obstáculos para poder llegar a hacer cosas en la vida. Perdón, se me está resecando. Entonces es una elección que hacemos de
de decidir si quiero tomar esa energía. Y créanme que los papás que tuvieron eran los que necesitaban, son los que su alma convocó. Y a lo mejor ustedes también necesitaban, los papás de ustedes también necesitaban esas heridas. Y generalmente, en cuestión de la vida, yo he observado que somos víctimas de víctimas. Nos crearon personas que también tuvieron sus propias heridas y que tampoco pudieron aprender a sanarlas. Ahorita estamos en una época de transición muy importante. Estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario. En la era de Acuario tiene mucho que ver las características de Acuario, pero Acuario es unidad, es creatividad, es la unión, y va a haber cambios, pero antes, hace unos 20, 30 años, las personas, o sea, ir con un psicólogo era literal, casi que imposible. Esto que va a que la mayoría de nuestros papás eran personas que no tuvieron esa posibilidad de trabajar sus asuntos, de poder entender esto de lo sistémico, de entender tantas cosas que hoy la tecnología, el internet, todo ha puesto en nuestras manos mucho más cerca y más rápido. Y los chavos que ya son totalmente pues tecnológicos, más rápido acceden a toda la información. Pero hace unos años eso era imposible. Entonces es muy probable, o es casi probable, que la mayoría, el 90%, 99% de las personas hayamos tenido papás con muchas heridas, que no supieron trabajar, que no supieron cómo hacerle y vivieron esos mismos dolores o dolores similares. De no ser vistos, de haber ocupado un lugar que no les correspondía, de haber recibido maltrato. Y entonces son personas que emocionalmente no pudieron salir adelante y era imposible que ellos pudieran dar algo que no recibieron. Hay quien posee a veces como esa inteligencia, esa intuición de buscar esa ayuda, de saber que se puede vivir mejor, pero de verdad que antes era muy difícil, mucho más difícil. Hoy hay muchísimas más herramientas. Ahorita en la pandemia, bueno, pues todo se puede hacer por Zoom, hasta la terapia se puede hacer por Zoom. Yo acabo de terminar la semana pasada un taller que lo hacíamos vivencial de una especialidad que estoy tomando y fue virtual. Como éramos como 30, 40 personas, no recuerdo, conectadas, hicimos ejercicios, hicimos movimientos energéticos y todo eso se pudo hacer a través del internet. Yo quedé asombrada, no me podía imaginar cómo un retiro podía ser presencial. Pero se pudo. ¿Por qué? Porque así es el universo, porque el universo abre posibilidades. Y estos cambios que están surgiendo ahorita en el mundo, no vamos a regresar a lo mismo. O sea, quien esté esperando que las cosas lleguen a su normalidad, pues no, ya no va a ser así. Y va a haber muchos cambios y este año va a ser el año de quiebres, de componer o recomponer. Quien se esté durmiendo en su idea de que pasando todo esto vamos a volver a lo mismo de siempre, se está perdiendo de la oportunidad de observar qué puede hacer en este momento por sí misma. Pero bueno, yo iba a que hoy tenemos muchísimas más herramientas a nuestro alcance, desde el cómo respirar. Aquí pues si ustedes ven los videos al principio les he enseñado como las formas más básicas de respiración, de meditación, de pequeñas meditaciones, de visualizaciones. Pueden tomar de ahí, al final hay varias visualizaciones o al principio respiraciones, muchas cosas que nos van conectando. Hoy tenemos más herramientas para salir más rápido hacia adelante. Y antes nuestros progenitores o los progenitores de nuestros progenitores no las tenían. Las mujeres latinas pues mucho menos.
tenían opciones, tenían posibilidades. Y a lo mejor eran personas con mucho enojo, con mucho dolor, que no pudieron o no tuvieron esas herramientas para salir adelante. Yo escucho entre amigas, pacientes, en grupos, muchos se quejan de su mamá. Y es que mi mamá no la conoces, es que mi mamá es así, es que mi mamá. O fue mi mamá a mi casa y ya me hizo y me dijo. ¿Y saben quién se queja de todo eso? El niño o la niña que no han adquirido nuevas habilidades para relacionarse con ellos. Esos niños que no tuvieron eso que necesitaban, o la atención, o la aceptación, la valoración como niño que necesité. Y entonces hoy el adulto pelea esa atención, esa aceptación, y sigue peleándose con la forma de ser de su progenitor, hombre o mujer, mamá o papá. Siguen esperando que los reconozcan, siguen esperando que los vean, siguen esperando que los acepten como son. Y eso en el adulto ya no viene de la otra persona, ya tiene que ser un trabajo nuestro, un trabajo propio. Yo como adulto lo que tengo es pareja o hijos, pero ya no soy el niño que necesita que mi mamá me apruebe, que mi papá me vea, que mi papá me respete, que mi mamá también lo haga. Ya no, porque yo ya soy adulto, yo ya puedo observarlo y verlo. Y entonces, como les digo, mis relaciones, como se los he dicho, son nuestro mejor aprendizaje. Si yo veo que tengo conflictos con mi mamá, con mi papá, eso es algo que yo tengo que trabajar. Si yo tengo conflictos con mi pareja, eso es algo que yo tengo que trabajar. O si yo no me sé relacionar con mis hijos, eso es algo que yo tengo que trabajar. Nuestras relaciones son nuestro mejor espejo de qué es lo que nos falta trabajar. Y podemos empezar por algo importantísimo que es eso, aceptar esa energía materna y paterna, agradecer a nuestros progenitores, hayan sido quien hayan sido, el hecho de haberme dado la vida y de ser hoy quien soy. Yo con estos ancestros, yo con estas fuerzas, yo con estas energías. Y entonces hoy el adulto sí puede hacerse cargo. El adulto sí puede elegir hacer o no hacer, sanar o no sanar. Esa ya es la elección de cada quien. Y tengo esa elección de mirar hacia adelante, de aceptar, integrar y avanzar, o quedarme en el recuerdo, en el resentimiento, en el rencor, en la culpa, y que mi vida se detenga ahí, en esas emociones que no he procesado. Entonces por eso vamos a hacer esta meditación. Sí, nos quedan 15 minutos. Esa meditación es un poquito larga, posiblemente nos pasemos unos 5 minutos. Les pido que se relajen. Si sienten que en este momento no es el momento, cuando toquemos a la mamá y yo en este momento no me siento capaz de hacerlo, está bien. Quédate escuchando y después vamos a ir con el papá. ¿Sí? Entonces, igual, si cuando toquemos el papá es un tema que tú en este momento no estás, no quieres hacerlo, estás bien, estás en todo tu derecho. Entonces, ahí simplemente te esperas el final y ya, ¿ok? Pero bueno, pues yo los invito a que lo hagan, a que se den la oportunidad y pues bueno, vamos a empezar. Les pido que cierren sus ojos, que inhalen y exhalen. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Una vez más profundo, inhalo por la nariz. Exhalo por la boca.
Observo mi cuerpo. Mis sensaciones, mis emociones, cómo estoy con esta información. ¿Qué está pasando en mí? Y me ubico en un lugar para mí agradable. Puede ser el mar, un mar tranquilo, un lago, un río, un bosque. Un lugar que para mí me dé paz y tranquilidad. Y me ubico ahí. Y observo qué hay. Observo el lugar. Observo cómo me hace sentir este lugar, por qué me gusta. Y siento la paz que me da ese lugar. Y me permito percibir y disfrutarlo con mis sentidos, con mi piel, con mi olfato, con mi oído, con la vista. Capto todo lo que hay en ese lugar. Y ya que estoy ahí, observo, siento atrás de mí, atrás de mi hombro derecho, a mi papá. Y siento su mano que pone sobre mi hombro derecho. Y ahora, del lado izquierdo, en mi hombro izquierdo, siento la mano de mi mamá. Y siento esa fuerza, esa energía. Y me permito recibirla. Y siento esa energía, padre y madre. No hubo otra combinación mejor. Solo ellos y únicamente ellos podrían haberme dado la vida a mí. Ahora observo cómo atrás de mi papá, en su hombro izquierdo está su papá y en su hombro derecho su mamá. Igualmente observo que atrás de mi mamá, en su hombro izquierdo, está su mamá y en su hombro derecho está su papá.
y siento cómo se empieza a expandir una serie de figuras que representan a mis ancestros, a los papás y a las mamás de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y a través de las manos que tengo sobre mis hombros de mi madre y mi padre, siento la energía de todos mis ancestros. Todo lo que tuvo que pasar para que hoy yo estuviera aquí. Y ahora honro todo lo que ellos tuvieron que haber pasado. Guerras, todas las situaciones que ellos tuvieron que vivir para que yo hoy estuviera aquí. Revoluciones, enfermedades, conflictos. Todo eso que de lo que ellos tuvieron que sacar fuerza para salir adelante y generar nuevas generaciones, toda esa energía yo hoy la recibo. Esa fuerza de hacer, de resolver, de ir por la vida, hoy me da la oportunidad de estar aquí. Y agradezco toda esa herencia. Agradezco toda esa fuerza. Y sintiéndome con esa fuerza, me pongo de frente a mis papás. Me volteo tomo sus manos entre mis manos y observo todo ese linaje que está ahí hacia atrás de ellos. Y es mi voluntad dar las gracias a todo mi linaje, a todos mis ancestros. Y observo a mi papá y le digo, gracias papá por darme la vida. Gracias porque de ti tomaré la acción, la fuerza para afrontar retos, superar límites, asumir riesgos, materializar proyectos. Gracias porque eres perfecto para mi crecimiento espiritual. Y hoy también honro tu historia y te la devuelvo. Tú eres tú y yo soy yo. Honro tu historia y voy por la mía. Yo soy el pequeño, tú eres el grande. Yo soy el hijo o la hija y tú eres el padre. Y siempre va a ser así. Tú por ti y yo por mí. Ahora volteo a ver a mi mamá. Si me nace le puedo tomar la mano y si no simplemente sentir su presencia y su energía.
Mamá, gracias por darme la vida. Tomo tu energía que provee mi vida de abundancia, la capacidad de abrirme a la vida, la creatividad, la seguridad y la plenitud en la vida, la afectividad y mi capacidad de relacionarme con los demás. Honro y acepto tu vida. Honro tu historia y te la devuelvo. Tú eres tú, yo soy yo. Tú eres la grande, yo soy la pequeña o el pequeño. Tú eres mi mamá, yo soy tu hijo. Y siempre va a ser así. Tú por ti y yo por mí. Ahora observo a los dos. Gracias a los dos por haberme dado la vida. Y con eso ya me dieron todo. No hay nada que yo pueda hacer para devolver eso. Y acepto ese hecho. Tomo de cada uno la energía que me corresponde. Tomo de cada uno lo que es mi herencia. Y hoy me comprometo a sanar mi historia y la de mis predecesores. Honro la suya y se las devuelvo. Yo soy la hija, yo soy el hijo y ustedes los padres. Y siempre va a ser así. Gracias, gracias, gracias. Ahora observo como con una sonrisa ellos se retiran, así como todos sus ancestros que estaban acompañándonos en este momento. Me volteo nuevamente hacia donde estaba mirando. Observo ese lugar que me gusta, ese lugar que me es agradable, seguro. Extiendo mis manos y recibo la energía de la vida. Ahora esas manos me las llevo al corazón. Y decreto: soy un ser perfecto, completo, íntegro. Formo parte de este universo que se llama vida y por lo tanto es mi herencia y mi derecho
la felicidad, la alegría, la abundancia y la plenitud. Y hoy escojo ir por ellas como adulto que soy, honrando la historia de mis ancestros y sabiendo que yo no soy esa historia y que yo puedo construir mi propia historia. Hago 3 inhalaciones y exhalaciones profundas. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Y cuando estén listos pueden abrir los ojos y regresar a este lugar. ¿Cómo están? Espero que les haya gustado esta meditación. Es una meditación muy poderosa. Les pido que tomen mucha agua, que se mantengan tranquilos, que permitan que el universo les hable. Y pues ya saben, cualquier comentario en el grupo, si prefieren hacerlo en mensaje privado, aquí estamos. Agradezco mucho a todas las personas que se han acercado, que han platicado. Y pues esto, de verdad me siento muy agradecida de poder ser parte de esto. Y pues ya estamos a 4 días de terminar el reto y felicítense por estar aquí, por continuar, por avanzar. Reconozcan todo lo que han dejado para estar aquí, valórenlo. Los siguientes días son, mañana hablamos del perdón, el martes hablamos de inteligencia emocional, el miércoles de Ayurveda y el jueves es un día de coaching muy tranquilo. Son pasos que pueden hacer de forma práctica e inmediata para ir manteniendo todo esto que hemos ido trabajando. Y el viernes ya les había comentado, pero les digo, sí, tengo la intención de hacer un trabajo más profundo en cuanto a esto, de la mamá y el papá, pero sería por Zoom porque yo sí necesito verlos, observar. Si están interesados, pues díganme, avísenme o mándenme su correo porque les enviaré a la liga por correo para hacerlo por Zoom. Sería igual el viernes a las 8 de la mañana, a lo mejor nos tardaríamos un poco más, como 1h30. Y es un ejercicio muy interesante, pero pues ustedes díganme si hay quórum, lo hago y sería el próximo viernes y sería por Zoom. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. Les deseo que tengan un domingo maravilloso, está muy bonito el día, salgan a la naturaleza, abracen un árbol, tomen mucha agua, caminen. Hay que mover esa energía, hay que ir soltando y con esa intención de soltar. Pues muchas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos mañana.